Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de la corrupción a nivel policial, de la corrupción a nivel federal, la corrupción aquí en Estados Unidos, de cómo la corrupción también aquí afecta a los investigadores, afecta a la policía y afecta al sistema. Y le digo, los hemos ido explicando paulatinamente desde la corrupción muy pequeña que empieza en las calles, que hablamos particularmente, como estamos hablando del tema de la droga, del narcotráfico, a nivel regular y cómo va ascendiendo, cómo se va expandiendo en distintos niveles. Y le digo, a pesar de que todo mundo en muchos lugares tiene tendencia, le digo, y esto es parte de la mentalidad anti-estadounidense que hay, que es entendible. Digo, en muchos países, en nuestros países odian a Estados Unidos, entonces es automático decir, los gringos son todos unos corruptos. O sea, como hay un gran consumo de droga, asume todo el mundo que los servicios de seguridad tienen que coexistir con esa mentalidad y entonces, como hay mucha droga hay que proveérsela, entonces el gobierno federal controla el negocio de la venta de droga en Estados Unidos. O sea, es una total idiotez, estupidez. Pero lo que ocurre es que lo único que tienen que poner es, o sea, la gran mentira siempre tiene un poco de verdad. Y esa verdad es legítima. O sea, como yo lo vuelvo a repetir, hay cosas en el gobierno federal que son mal hechas desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de relaciones extranjeras, desde el punto de vista de supervisión, desde el punto de vista de muchas cosas que se hacen mal. Pero no quiere decir eso que el sistema sea totalmente corrupto. Eso sí, hay corruptos. Y constantemente se están investigando situaciones corruptas de policías o de agentes federales que sí se meten en problemas de corrupción, se meten en problemas de no hacer su trabajo bien, y entonces usted se entera a través de los medios. Esto es extraordinariamente popular en nuestros países. O sea, tenemos una serie de, incluso le voy a decir más, tenemos una serie de periodistas en Latinoamérica que están constantemente monitoreando a ver cuándo algún agente federal en Estados Unidos lo meten preso para decir, ¿ve? Los gringos son corruptos como nosotros. No, amigo, sí hay corrupción, pero no es en el mismo nivel. O sea, volvemos a lo mismo. No compare lo que ocurre en nuestros países con lo que ocurre en Estados Unidos. Sí hay en Estados Unidos gente corrupta, y sí hay en muchos niveles agentes corruptos, policías corruptos, pero no es la enorme cantidad de corrupción que vemos en nuestros países. Eso es una realidad, que le guste o no le guste, no lo acepte o lo acepte, es una realidad que le digo, uno que he trabajado, porque he trabajado de policía en la calle, he trabajado de policía encubierto, he trabajado de agente federal, he sido supervisor, he sido su jefe, he sido jefe. Conozco toda la temática, conozco eso. No me interesa engañarlo, no me interesa venderle mentiras, no me interesa desviar, no me interesa encubrir. Le estoy hablando para que entienda de que también en el sistema hay errores y hay corruptos, pero que la mayoría de la gente que está en este negocio en Estados Unidos no es ni corrupta y sí cree en lo que está haciendo. Que esté equivocado, que la guerra contra el narcotráfico no funcione por la gran consumo de droga, porque hay una apatía tremenda, porque a la gente no le interesa. Todo eso es cierto, pero que me vengan a decir que el sistema de Estados Unidos es tan corrupto como el nuestro y que por eso Estados Unidos tiene un gran problema de consumo, es una idiotez del tamaño de un universo. Y esto lo vuelvo a repetir siempre, pero sí hay agentes y policías corruptos, sí los hay. Y los ha habido, y es más, como yo siempre digo, hoy en día debe haber alguno de todos estos millones de policías que tenemos que cree que es más astuto que el sistema. Y el sistema eventualmente tiene una muy buena forma de encontrarlo y de depurarlo. Y esto es lo que voy a hablar ahora. ¿Cómo ocurre la mayoría de estas situaciones? A diferencia de lo que ocurre en nuestros países, a diferencia de lo que ocurre muchas veces en nuestros países, cuando el público se queja de la anomalía de la corrupción policial, el sistema por lo general, le digo, no es sagrado, no estoy defendiendo que todo es perfecto, porque ha habido muchos casos en los que los departamentos de policía no han
sobre todo esto ocurre en los pequeños, no han hecho lo correcto y entonces tiene que venir alguien de afuera. La policía estatal, la policía federal, los sistemas de seguridad para descubrir las anomalías. Y esto no solo puede ocurrir en la corrupción, pero eso también ocurre cuando no se hacen las investigaciones propiamente, cuando los investigadores puede ser un homicidio, puede ser una violación, puede ser muchas otras cosas. No crea que los sistemas policiales y los sistemas, por ejemplo, el FBI investiga simplemente la corrupción. Hay muchas cosas donde la policía local a veces no hace las cosas bien. El gobierno de Estados Unidos ordena una investigación y el FBI es el que hace la investigación y ha encontrado y han hecho reportes de cosas muy serias que han ocurrido en lugares. Maltrato de prisioneros, abuso de autoridad, racismo, o sea, le digo todas estas cosas, pero nosotros nos estamos controlando, nos estamos digamos, concentrando en la parte de la corrupción policial. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente viene alguna queja, porque, como yo le decía, así como le comenté hace varios días atrás de estos agentes de la DEA que le robaban dinero, ellos inventaban redadas, entraban en una casa porque sabían, o sea, había un informante que les decía, en tal casa este grupo de narcos tienen dinero escondido. Generalmente nunca que yo he entrado tocaron droga, pero sí tocaban el dinero. Y llegaban, hacían una redada le digo, con las letras, con las insignias de la DEA, con las placas, incluso hasta tenían orden de cateo, eran orden de cateo falsas, pero tenían el nombre del tipo, tenían la dirección, tenían todo. Y entonces hacían la redada y se robaban el dinero. Básicamente no se lo robaban, lo decía que lo requisaban, se lo llevaban y después desaparecían. Entonces, ¿qué ocurrió? Vino una queja de los dueños de esta casa, que sí eran narcos, pero era ilegal la red, entonces tuvo que caer, y contrataron a un abogado para averiguar qué había pasado con su dinero, porque como yo le digo, lo que es dinero y droga, los narcos van a querer saber qué pasó. En el caso de ellos, eventualmente se abrió una investigación, se dieron cuenta quiénes eran, los siguieron, los investigaron por un tiempo bastante bien, porque las investigaciones federales son mucho más concisas, más lentas y más delicadas, y los encontraron y a los tres los metieron presos. Pero lo que le comento es, cuando alguien se queja, la ciudadanía sí tiene un peso aquí y la policía sí abre una investigación. Eso no quiere decir que todas las investigaciones son fructíferas, que todas las investigaciones son reales, pero si usted hace un cargo que es real en contra de un policía, le van a abrir un sumario, le van a abrir una investigación para ver qué es lo que tiene de realidad. Ese es el primer paso. El segundo paso es, y le digo, esto es si el ciudadano se queja, le digo, por malversación, por soborno, por acusación, por falso arresto, por un montón de cosas, pero estamos hablando de corrupción. Entonces, si usted dice, vino un policía y me sacó dinero en una redada de alto, mucha gente, y le cuento esta pequeña historia para que sepa cómo funciona. Cuando yo estaba en la policía de Los Ángeles, había un grupo de policías de tránsito, había dos policías de tránsito motociclistas que tenían la maña, eran policías corruptos. En la policía de Los Ángeles, estoy hablando de los años 80, ellos tenían en una zona de Los Ángeles que estaba generalmente poblada por mucha gente de Latinoamérica, hispanos, tenían la costumbre de que los viernes en la noche, los sábados en la noche, detenían a estos conductores, que eran hispanos, generalmente con vehículos un poco rotos, un poco desarmados, los detenían, como ellos sabían que les pagaban los viernes en la noche, los detenían, hacían todo el simulacro de que les iban a dar una multa, lo bajaban, y mientras uno hablaba con otro le pedían su billetera, su cartera, y le quitaban el dinero, estos dos policías. Lo hicieron por una serie de debates, y hubo gente que se quejó, se hablaba, pero nadie se atrevió a hacerle acusaciones a estos dos policías, porque, le vuelvo a repetir, el miedo, como ocurre en nuestro país, se tiene miedo, eran gente generalmente, eran todos ilegales, eran gente que no hablaba bien inglés, era gente que no conocía las leyes, hasta que un día ocurrió, y esto es, le digo, este es el concepto, esta es la idea de lo que ocurre. Un día uno de estos trabajadores, un hombre muy humilde, es detenido, le hacen este proceso, mientras un policía lo está entreteniendo, el otro le dice, déjame ver qué tienes en la cartera, saca el dinero y se va a su casa. Cuando llega a su casa,
le dice a su esposa, no lo vas a creer, me paró la policía en tal lugar y me quitaron la billetera y me quitaron todo el dinero. Por supuesto, la señora explotó. ¿Cómo que te quitaron el dinero? Es muy probable que andabas de borracho, es muy probable que andabas con mujeres, o sea, toda la típica acusación de matrimonio, ¿no? Pobrecito, me lo pusieron a este hombre como campeón. La realidad, amigo, era que sí lo había parado la policía, que sí le habían quitado el dinero, y la señora no se quedó con la duda y lo agarró al marido y dijo, nos vamos a la estación de policía, a la comisaría, porque yo voy a hacer una queja. Por supuesto, el marido, no, ¿cómo vas a quejarte? Que la policía, que nos van a meter presos, que nos van a deportar. Porque aquí esa es toda la historia de todo mundo, que si te meten preso te deportan, lo cual no es cierto, pero en algunos estados sí, pero en otros no. Van al departamento de policía, llegan a la comisaría, quieren hablar con el jefe, está no el jefe, el comisario de turno, acá hay los rangos son distintos, el sargento, y toma la información. 2 policías motociclistas, viene la queja. Esa queja, obviamente, el sargento no va y lo llama a los policías a ver qué ustedes hicieron, no. Empiezan a averiguar, porque las investigaciones de amigos, usted no puede llamar a la policía, a los 2 policías y decirle, ustedes se robaron, no. Vamos a averiguar, porque a lo mejor es cierto. O sea, una investigación de asuntos internos, una investigación de corrupción, usted no puede enfrentar a la gente hasta que no tiene hechos. Eso es uno de los dramas, de las estupideces que nuestra gente a veces hace. Lo llaman y dicen, usted se robó esto, usted... No. Ahí es una investigación. Entonces, esa información se pasó a los jefes, a jefes lo anuncia a Asuntos Internos, se la pasa y Asuntos Internos empieza a hacer una investigación. Y resulta que empiezan a hacer toda la investigación de las detenciones, porque cuando uno para a la gente en la policía de Los Ángeles, en muchas de las patrullas, usted tiene que identificar, estoy parando este vehículo, la placa número tal, la tal hora en tal lugar, estoy en tal lugar. Entonces empezaron a hacer investigando todas las paradas de los viernes y los sábados en la noche. Y empezaron a hacer un conteo de gente que no le habían dado ninguna multa, o en algunos casos le habían dado una multa, pero entonces empiezan a entrevistar a gente, a todas esas personas, y resulta que hay uno tras otro, y obviamente les muestran la fotografía de los 2 policías y efectivamente los identifican a los 2 policías que eran los que estaban haciendo esto. Se la resumo un poco. Eventualmente, cuando ya tienen toda la información, mandan un policía encubierto, que hace la investigación, y esa investigación resulta que al policía encubierto, que se hacía pasar por un indocumentado, le hacen exactamente lo mismo. En este momento, Asuntos Internos con eso los están filmando, los están grabando, y eventualmente, después que le quitan el dinero a este policía encubierto, que supuestamente era un indocumentado, a las 2 horas lo llaman a los 2 policías a la comisaría, y en la comisaría le dicen, ¿ustedes detuvieron a este señor fulano de tal? Sí, lo tuvimos, pero lo dejamos ir porque no tenía. Bueno. Y entonces lo llaman al policía y dicen, este es el caso que ustedes hicieron. O sea, y los meten presos. ¿Qué le digo? Le comenté toda esta historia, que a lo mejor no es tonta, pero para que vea que el sistema sí funciona, que sí hay. Y eventualmente cuando hay quejas, el sistema tiene que resolverlo. Y más hoy en día, amigos, amigas, cuando usted tiene televideos, cuando usted tiene teléfonos que pueden grabar todo, que pueden filmar todo. Y la gente se queja, la gente filma hoy en día esto y la mandan a los canales de televisión. No se lo mandan a la policía, lo mandan a los canales, o se lo mandan directamente a los medios informativos y demás. Acá eso tiene mucho peso. Entonces, ¿qué ocurre? Eventualmente la policía tiene o sí que hacer esas investigaciones. Entonces, si a nivel local le estoy comentando de esto, pasa, imagínense los cargos que hay, las cosas que hay, cuando usted dice un agente federal, ¿no? DEA, FBI, aduanas, el medio que usted quiera, se decide a esto, hace este tipo. Hubo casos de agentes federales que, por ejemplo, trabajaban en la parte migratoria, agentes federales de migración que violaban a muchachas con la idea de que si se dejaban violar, ellos le podían conseguir la residencia o los iban a deportar. Por ejemplo, estoy contando otra. Agentes federales, agente del FBI que se metió con informantes y que cuando el informante ella quedó embarazada de la gente la terminó matando. O sea, le puedo ir contando historias.
que eventualmente fueron investigadas. Todos estos casos que les estoy contando eran casos que alguien se quejó, se abre una investigación y la investigación procede. Y entonces se va llevando detenidamente hasta que se comprueban los hechos. Y eventualmente, si este policía, si este agente federal, si este individuo está cometiendo delitos, la información no se la encubre. Porque, como yo les decía, una de las cosas que la policía en Estados Unidos, que por eso todavía tiene credibilidad, aunque le digo, hoy en día no es lo mismo que hace cuando yo empecé, pero que todavía tiene, es que cuando descubren un delincuente dentro del sistema policial, estoy hablando de un policía delincuente, un policía corrupto, un policía delincuente, un policía mentiroso, un policía trampa, la policía misma investiga porque ellos no quieren ser acusados de que la institución es corrupta, que encubre a todo mundo y que lo dejan hacer lo que se le da la gana. Esto, para la credibilidad ante el público del Departamento de Policía en Estados Unidos, tiene mucho peso. Eso es una realidad que nosotros en Latinoamérica no le prestamos atención. O sea, mucha de la razón, amigo, por la que la policía en nuestros países no tiene credibilidad es precisamente porque no se controla a su propia gente, que ya sea malversa, soborna, abusa a la autoridad, abusa a la gente, al público, es corrupta y no hacen nada. Cuando usted tiene un departamento de policía que no hace nada, usted pierde toda credibilidad ante el público. ¿Por qué? Porque nadie lo confía, nadie quiere hablar, nadie quiere hacer nada. Acá en Estados Unidos eso sí se protege mucho, esa credibilidad. Porque ¿sabe lo que ocurre? También cuando usted pierde credibilidad ante el público y después hace un arresto y después tiene que ir a una corte de justicia y usted tiene que justificar eso y la investigación y todo. Si usted tiene antecedentes de corrupto, si usted tiene antecedentes de que es un delincuente igual que los delincuentes, usted no puede ser policía. Y esa es una realidad que mucha gente no la entiende en nuestros países, pero que nosotros sí la cubrimos mucho acá y la entendemos, y sobre todo los que hemos sido jefes. Eso es, la credibilidad aquí es sumamente importante. Le digo, no es perfecta, hay errores, cae mucha gente muchas veces, algunos han salido con la suya por el sistema legal y demás, pero esa es la diferencia enorme que existe, que cuando hay una queja contra un investigador, cuando hay una queja contra un policía, se la investiga hasta que se llega al final. Y esto siempre ocurre. Amigos, esto lo vamos a continuar en el próximo video. Un gusto en saludarlos, los espero en el próximo Narcomentarios.